Si ganas sueldo mínimo, tienes deudas y sientes que ahorrar es algo que simplemente no aplica para tu realidad, este vídeo es para ti. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que primero deben ganar más o salir completamente de sus deudas para recién empezar a ahorrar. Y esa forma de pensar suele generar frustración, cansancio y la sensación constante de no avanzar. Hoy voy a mostrarte que esa idea no es del todo cierta. A lo largo de este vídeo vas a ver cómo, incluso con ingresos ajustados y deudas activas, es posible construir un ahorro realista y sostenible. No hablamos de sacrificios extremos ni de consejos desconectados de la vida diaria, sino de un presupuesto extremo pensado para situaciones reales, con números claros y decisiones posibles. Aquí no se trata de ahorrar por moda ni de hacerlo perfecto, sino de crear un sistema que te permita avanzar sin retroceder ante el primer imprevisto. Suscríbete al canal Educa tu billetera, si quieres aprender a organizar tu dinero de forma clara, práctica y aplicable a la vida real. Aquí hablamos de finanzas sin culpas y con soluciones reales. Número 1. La mentira que te frena. La frase primero, pago mis deudas y después ahorro, suena lógica, responsable y hasta madura. Sin embargo, en la práctica, para muchas personas con ingresos ajustados, esta idea se convierte en el principal freno para avanzar financieramente. Cuando ganas poco y tienes deudas, esperar a estar completamente libre de ellas para empezar a ahorrar suele significar no empezar nunca. Las deudas no desaparecen de un mes para otro, y mientras tanto, la vida sigue pasando. El problema no es querer pagar tus deudas, eso es correcto. El problema es pensar que el ahorro solo puede existir cuando todo está en orden, como si fuera un premio al final del camino. En la realidad, ese final se va postergando. Aparece un gasto médico, una reparación, un aumento en servicios o una semana con menos ingresos, y el plan de empezar a ahorrar vuelve a aplazarse. Imagina un ingreso mensual de $1.200. Ese dinero se reparte entre renta, comida, transporte y pagos de deuda. Al final del mes, no queda nada disponible. En ese escenario, cualquier imprevisto, por pequeño que sea, no se cubre con ahorro porque no existe. La única salida vuelve a ser el crédito, la tarjeta o un préstamo informal. Así se crea un ciclo silencioso. Pagas deudas, ocurre un imprevisto, te endeudas de nuevo y vuelves al punto de partida. No es falta de esfuerzo, es falta de protección. Muchas personas creen que ahorrar mientras se tienen deudas es un error financiero. En realidad, lo que suele ser un error es no tener ningún colchón que amortigüe los golpes. El ahorro no compite con el pago de deudas cuando es pequeño y bien definido. Su función inicial no es hacerte rico, es evitar que retrocedas. Ahorrar una cantidad mínima no te atrasa en el pago de tus deudas de forma significativa, pero sí te protege de volver a endeudarte por gastos cotidianos. Cuando no tienes ahorro, cada imprevisto se siente como una crisis. Cuando tienes, aunque sea un fondo pequeño, ese mismo gasto se vuelve manejable. Este cambio no es solo numérico, es mental. Empiezas a sentir que tienes un poco más de control, que no todo depende del próximo pago o de la próxima fecha de cobro. Además, el ahorro temprano crea el hábito. No esperas a tener el escenario perfecto para empezar a actuar, sino que te adaptas a la realidad que tienes hoy. Salir de deudas es un proceso, no un interruptor. Y durante ese proceso necesitas un sistema que te sostenga, no uno que te deje expuesto. Ahorrar poco no significa rendirse ni hacerlo mal. Significa entender que avanzar también es dejar de retroceder. Por eso el mensaje clave de este bloque es claro. Ahorrar una cantidad pequeña mientras pagas deudas no te atrasa, te protege. Y esa protección es lo que te permite seguir avanzando. Número 2. ¿De dónde sale $1.000 al año? Cuando se habla de ahorrar $1.000 al año, muchas personas sienten que es una cifra completamente fuera de su alcance. La mente suele imaginar un sacrificio enorme o ingresos que simplemente no existen en su realidad actual. El primer paso para romper esa percepción es dejar de ver el número como un todo. $1.000 juntos suenan inalcanzables,
pero separados en partes pequeñas cambian por completo su significado. Si divides $1000 entre 12 meses, el resultado es poco más de $80 al mes. Visto así, deja de parecer una meta lejana y empieza a convertirse en un objetivo concreto. Ahora, si ese monto mensual se divide entre 4 semanas, hablamos de alrededor de $20 por semana. No es una cifra cómoda para todos, pero tampoco es un número imposible. Incluso hay otra forma de verlo aún más simple. $20 por semana son menos de $3 al día, repartidos en decisiones pequeñas y constantes. $3 diarios suelen esconderse en gastos que pasan desapercibidos. Un café ocasional, un antojo rápido, una compra impulsiva o una suscripción poco usada. El punto importante no es señalar esos gastos como errores, sino entender que pequeñas cantidades, repetidas todos los días, tienen un impacto enorme con el paso del tiempo. Cuando piensas en el ahorro como algo diario y no como un gran esfuerzo mensual, el enfoque cambia. Ya no depende de un solo momento, sino de hábitos simples. La clave aquí no es encontrar un ingreso extra milagroso, sino reorganizar pequeñas decisiones que ya existen en tu rutina diaria. Muchas personas subestiman el poder de la constancia. Ahorrar poco durante mucho tiempo suele ser más efectivo que intentar ahorrar mucho solo cuando sobra dinero. La mayoría de los planes fallan porque esperan condiciones ideales. Este enfoque funciona porque parte de la realidad, no de un escenario perfecto. Además, este tipo de ahorro no busca presión ni culpa. Si una semana no se puede guardar lo planeado, el sistema no se rompe. Lo importante es que exista un patrón, una intención clara de separar algo, aunque sea mínimo, de forma recurrente. Con el paso de los meses, el monto acumulado empieza a sorprender. Lo que al inicio parecía insignificante comienza a sentirse como un respaldo real. Ahorrar $1000 al año no se trata de tener mucho dinero disponible, sino de entender que el progreso financiero nace de la suma de acciones pequeñas sostenidas en el tiempo. Número 3. Presupuesto extremo real. Cuando se habla de presupuesto extremo, muchas personas imaginan una vida llena de restricciones, privaciones constantes y reglas imposibles de sostener. Esa idea suele generar rechazo antes incluso de entender de qué se trata realmente. Un presupuesto extremo real no busca perfección ni sacrificio absoluto. Busca orden, claridad y, sobre todo, sostenibilidad en contextos donde el dinero es limitado. Este tipo de presupuesto parte de una base simple: aceptar que el ingreso es el que es, y que no siempre se puede cambiar de inmediato. Lo que sí se puede cambiar es cómo se distribuye. El esquema base propone dividir el ingreso en 3 grandes bloques. Aproximadamente el 70% se destina a gastos fijos y básicos como renta, servicios, alimentación y transporte. Otro 20% se asigna al pago de deudas. Este porcentaje permite avanzar de forma constante sin asfixiar por completo el flujo de dinero del mes. El 10% restante se reserva para ahorro, aunque en la práctica ese monto puede ser pequeño. Incluso $5 o $10 cumplen la función que se busca en esta etapa. Es importante entender que estas proporciones no son reglas rígidas. Son una referencia para crear equilibrio, no una fórmula exacta que deba cumplirse a la perfección. Habrá meses en los que el ahorro sea menor y otros en los que no se pueda guardar nada. Eso no significa fracaso, significa adaptación. La diferencia entre este enfoque y otros presupuestos es que aquí el ahorro no depende de que sobre dinero al final del mes. Se planifica desde el inicio, aunque sea en una versión mínima. Este tipo de presupuesto tampoco ignora la realidad emocional. Reconoce que vivir bajo presión constante genera desgaste y aumenta la probabilidad de abandonar el plan. Por eso se prioriza la continuidad sobre la cantidad. Es mejor ahorrar poco durante muchos meses que intentar ahorrar mucho durante 2 y rendirse. Un presupuesto extremo real también se ajusta con el tiempo. No es un sistema definitivo, sino una etapa de transición hacia una situación más estable. A medida que las deudas disminuyen o el ingreso mejora, las proporciones pueden modificarse sin romper el hábito creado.
Este enfoque te permite ver el dinero con mayor claridad. Sabes a dónde va, por qué va ahí y qué función cumple cada parte. No se trata de vivir limitado para siempre, sino de construir una base que te dé margen de maniobra en el futuro. En resumen, un presupuesto extremo real no es perfecto ni definitivo, pero sí es sostenible. Y esa sostenibilidad es lo que lo convierte en una herramienta poderosa para avanzar cuando el margen es pequeño. Número 4. ¿Qué ajustar primero? Cuando el dinero es limitado, uno de los errores más comunes es intentar recortar todo al mismo tiempo. Ese enfoque suele generar frustración, cansancio y la sensación de que el esfuerzo no vale la pena. Un ajuste efectivo no empieza por eliminar lo esencial, sino por identificar qué gastos se pueden modificar sin afectar tu estabilidad ni tu calidad de vida de forma drástica. La primera prioridad suelen ser los gastos automáticos pequeños. Son pagos que salen solos, casi sin que los notes, y que por eso rara vez se cuestionan. Suscripciones, cargos recurrentes, comisiones o servicios duplicados pueden parecer insignificantes de forma individual, pero juntos representan una salida constante de dinero. El segundo punto a revisar son las compras hechas por cansancio o por emoción. No siempre se trata de compras grandes, sino de decisiones impulsivas que buscan alivio momentáneo. Después de una semana pesada o un día estresante, gastar un poco puede parecer inofensivo, pero cuando se repite se convierte en un patrón costoso. Entender este tipo de gasto no implica culparte, sino reconocer cuándo el dinero está cumpliendo una función emocional y no una necesidad real. La tercera área a evaluar son los servicios sobredimensionados. Muchas veces se paga más de lo necesario por planes que no se usan por completo. Internet, telefonía, plataformas de entretenimiento o incluso ciertos servicios básicos pueden ajustarse sin afectar el día a día si se revisan con calma. El objetivo no es eliminar todo lo que disfrutas, sino preguntarte si el costo actual realmente refleja el valor que recibes. Hacer estos ajustes de forma consciente libera pequeñas cantidades de dinero que pueden redirigirse al ahorro o a las deudas sin generar una sensación de castigo. Este proceso funciona mejor cuando se hace de uno en uno. Ajustar un gasto a la vez es más sostenible que intentar cambiar toda la rutina de golpe. Cada pequeño ajuste exitoso refuerza la idea de que sí es posible recuperar control sobre el dinero, incluso con ingresos ajustados. Con el tiempo, estas decisiones dejan de sentirse como sacrificios y empiezan a verse como elecciones conscientes. En esencia, no se trata de eliminar todo, sino de decidir mejor. Cuando eliges con intención, el dinero deja de desaparecer sin explicación y empieza a trabajar a tu favor. Caso práctico. Aplicando el método en la vida real. Para entender cómo funciona todo lo que hemos visto hasta ahora, llevemos estas ideas a un caso concreto y realista. No un escenario ideal, sino uno muy parecido al de muchas personas que viven con ingresos ajustados y deudas activas. Ana tiene un ingreso mensual de $1.100. No es un sueldo alto, y como en muchos hogares, ese dinero debe cubrir gastos básicos, compromisos financieros y necesidades diarias. Dentro de sus gastos mensuales, Ana destina aproximadamente $250 al pago de deudas. Son pagos fijos que no puede ignorar y que forman parte de su realidad actual. Durante mucho tiempo, Ana pensó que no tenía sentido ahorrar mientras esas deudas existieran. Cada intento de guardar dinero terminaba abandonado porque parecía insignificante frente a lo que debía. Al aplicar un presupuesto extremo realista, Ana decidió empezar con un ahorro pequeño pero constante. En lugar de pensar en montos grandes, se enfocó en una cantidad semanal manejable. Ana se propuso ahorrar $20 por semana. No siempre fue cómodo, pero ajustando pequeños gastos y tomando decisiones más conscientes, logró mantener ese compromiso. Ese ahorro semanal no salió de sacrificios extremos, sino de revisar gastos automáticos, reducir compras impulsivas y ajustar algunos servicios que estaban sobredimensionados. Al finalizar el mes, Ana no sentía que viviera peor. Al contrario, tenía mayor claridad sobre su dinero y menos ansiedad frente a gastos inesperados.
Con el paso de las semanas, el ahorro comenzó a acumularse. Lo que antes parecía inútil empezó a convertirse en un respaldo tangible. Al cabo de un año, ese ahorro semanal representó un monto cercano a $1.040. No fue producto de un ingreso extra, sino de constancia. Más allá del número, el cambio más importante fue mental. Ana dejó de sentirse atrapada en un ciclo de pagos y urgencias constantes. Cuando apareció un gasto imprevisto, ya no recurrió automáticamente al crédito. Utilizó parte de su ahorro y evitó generar una nueva deuda. Esto le permitió seguir pagando sus deudas con mayor estabilidad, sin retroceder cada vez que surgía un problema. El caso de Ana demuestra que el ahorro no solo sirve para acumular dinero, sino para crear tranquilidad y margen de decisión. Este es el verdadero valor del método. No transformar tu situación de la noche a la mañana, sino cambiar la dinámica para que el dinero deje de ser una fuente constante de estrés y empiece a jugar a tu favor. Llegar hasta aquí deja una idea clara. No necesitas ganar más ni esperar a que todo esté perfecto para empezar a mejorar tu situación financiera. Incluso con ingresos ajustados y deudas activas, es posible avanzar si cuentas con un sistema que se adapte a tu realidad. Primero, ahorrar poco no es un error ni una pérdida de tiempo. Un ahorro pequeño cumple una función clave: evitar retrocesos. Es la diferencia entre enfrentar un imprevisto con calma o volver a caer en el crédito. Segundo, la constancia vale más que la cantidad. No se trata de guardar grandes sumas, sino de sostener un hábito en el tiempo. Pequeñas decisiones repetidas semana a semana terminan generando resultados que al inicio parecen imposibles. Tercero, un presupuesto extremo real no es castigo ni privación permanente. Es una etapa de orden y claridad que te permite recuperar control, reducir estrés y tomar mejores decisiones con el dinero que ya tienes. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios cuánto crees que podrías ahorrar por semana de forma realista, sin ponerte en una situación imposible. Leer experiencias reales ayuda a toda la comunidad. Si este contenido te aportó claridad o te ayudó a ver tu dinero desde otra perspectiva, suscríbete al canal Educa tu billetera. Aquí compartimos educación financiera clara, práctica y pensada para la vida real, especialmente cuando el margen es pequeño y cada decisión cuenta.